Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecías, visiones, revelaciones. Hermanos en Cristo, os saludo con ósculo santo y ósculo de amor. Quiero hablarles aquí de generaciones proféticas, porque él lo dijo, mi Nazareno, que en lo profético me tendría en todo este ministerio. Quiero hablarles primeramente de las promesas de mi Dios con esta descendencia de profetas y de las promesas de Dios conmigo y con vosotros. Aleluya, bendito Dios de la gloria. A Dios sea la gloria. Siento la presencia de mi Nazareno. Cuando hay hermanos egoístas, malos, envidiosos y que no le creen a otro hermano. Este era el caso de José, cuando fue a sus hermanos y les contó el sueño, la visión, la revelación que Dios le estaba dando. También se lo contó a su papá Jacob, y Jacob se molestó con ese sueño, porque Jacob le dijo: ¿acaso tu mamá y tu papá se van a inclinar a ti? Él no lo entendía. Los propósitos de Dios eran otros. El sol, la luna y todas las estrellas se iban a postrar al sueño que Dios le dio a José. Pero eso no se iba a cumplir en Canaán. Gracias, Espíritu Santo. Rabababaisa, ratacandara basaya, ribasaya, lebrechenda, ribababa, mi alma te adora, Jehová. Ese sueño y esa profecía, esas visiones no se iban a cumplir en Canaán. ¿Dónde se iban a cumplir? Tenía que pasar la maldad de los hermanos de José, que lo tiraran al pozo, a la cisterna, y que lo vendieran ellos no lo vendieron otras personas a él, se lo vendieron a Potifar. Gracias, Espíritu Santo. Pero ellos hicieron maldad con él. Pero el propósito de Dios con José no era que terminara de crecer con sus hermanos, era que lo tenía que apartar de sus hermanos, porque Dios miró la maldad de sus hermanos y Dios no lo podía capacitar ni lo podía instruir, porque sus hermanos se oponían. Los propósitos de Dios conmigo no era dejarme en aquella iglesia, era sacarme de esa iglesia, porque muchos se oponían a todo lo que Dios me daba. Entonces, cuando nosotros somos escogidos de Dios en el amado, muchos se van a oponer. Así dice el Espíritu Santo. Escuchen bien. Los propósitos de Dios no es dejarte donde te tienen envidia, donde te tienen maldad, donde te tienen celo o donde son hipócritas. No. Los propósitos de Dios es sacarte y apartarte. Los propósitos de Dios era apartar a José de sus hermanos. Los propósitos de Dios conmigo era sacarme y apartarme de aquellas personas que me rodeaban. Escuchen bien. No importa el primogénito, importa el que Dios escoja. En este caso, Dios escogió a José por encima de todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque ese sueño, esa visión, esa revelación, esa profecía se tenía que cumplir. ¿Y dónde se tenía que cumplir? En Egipto. Jehová le habló al profeta José. ¿Por qué le hablaba? Porque era profeta. ¿Por qué nos habla Jehová? Cuando somos profetas, porque estamos alineados con Él, el Padre y el Hijo, y Dios nos habla y se nos manifiesta, porque es así como nos enseña y nos guía. Gracias, Espíritu Santo. En este caso guió a José
y le hablaba y le revelaba y lo guiaba y hacía todo lo que, José hacía todo lo que Dios le revelaba. Gloria a Dios. En el caso de José, era porque José tenía que ser estirpe de naciones. Escuchen bien. También a Jacob lo hizo estirpe de naciones. En este caso me ha dado lo mismo a mí, porque no fue mi hermano mayor, fui yo el menor. No fueron los hermanos mayores de José, fue José el menor, que todavía estaba Benjamín, que era el más chiquito. Pero el propósito de Dios era con José. El propósito de Dios no era con el hijo mayor de José, sino con Efraín, porque lo bendijo Jacob con la mano derecha a Efraín y a Manasés con la mano izquierda, y José se molestó con su papá y le dijo: no, papá, el mayor es Manasés, y el primogénito, y el menor es Efraín. Y Jacob sabía lo que estaba haciendo, porque el propósito de Dios no era con Manasés, sino con Efraín, porque él va a ser grande su descendencia y sus tribus. Gloria a Dios. ¿Y por qué era el propósito de Dios con José y no con sus hermanos? Y el propósito de que los odiaran los hijos de Silpa y de la otra concubina de José, que ya se me olvidó su nombre. Bilha y Silpa. Gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos eran malos. Eran malos con sus hermanos, con su hermano José. Pero el propósito de él era que lo iba a sacar de ahí, porque ya Dios sabía que iba a haber una hambruna que iba a durar muchos años. Y a José lo tenía que mandar a la tierra de Egipto y hacerlo grande en la tierra de Egipto. Por eso José pereció, para hacerlo grande, para exaltarlo en Egipto, para ponerlo por gobernador de toda la nación de Egipto, dice la palabra de la Biblia, y lo revela el Espíritu Santo. Qué linda la palabra. Y toda aquella profecía, aquella visión, aquella revelación, aquel sueño se cumplió. ¿Cuándo? Cuando vino el hambre y llegaron los hermanos de José a Egipto. Así como lo soñó, que se postraban a él en su sueño, así mismo se cumplió. Nadie lo entendía. Pero José sí se lo había revelado Dios al profeta, porque era profeta José. El profeta también David, que lo hizo mayor que sus hermanos mayores, el menor. A Moisés, que era el menor también. Él siempre escoge al menor y no al mayor. Escuchen bien, los propósitos de Dios siempre son con una persona menor de toda la familia. Gloria a Dios. Esta era la envidia de los hermanos de José. Y les quiero hablar aquí rapidito también porque era que él tenía que llevar a José. ¿Por qué? Porque a José le había dado sabiduría, le había dado ciencia, le había dado conocimiento, le había dado un entendimiento, y que lo iba a poner por estirpe de naciones, pues sobre todos sus hermanos, sobre todo. Y también el propósito de él es que le ofreció una promesa, que cuando él estaba en la tierra de Canaán, ahí se le apareció Jehová y le dijo que esa era la tierra de la descendencia de él y de su familia. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo precioso divino de Dios. ¿Por qué?
porque cuando él estaba en esa tierra de Canaán, le prometió Dios esa promesa, y que esa promesa le daría a los hijos de José, a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. José miró hasta la tercera generación de sus hijos, dice la palabra de la Biblia, y José duró 110 años. Y José profetizó que no dejarían sus huesos en Egipto, y los trajo el pueblo hebreo cuando salió de Egipto y los pusieron en Canaán. Gloria a Dios. Escuchen bien, también el profeta Jacob hizo una promesa de que le prometieran de que no dejarían sus huesos en Egipto, sino que en la tierra donde estaban sus padres enterrados. Aleluya, bendito Dios de la gloria. ¿Quiénes eran sus padres? Sus abuelos, su papá y todos sus parentela. El profeta Abraham, Isaac y todos los que estaban enterrados allí, Rebeca y todos los que estaban enterrados ahí en esa, donde tenía Abraham compró esas tierras para que quedara ahí para cementerio de ellos. Y así lo cumplieron José, porque trajeron su hueso. Y fue la única persona que yo he oído en toda mi vida que ha muerto encogido. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, estira los pies y se estira uno y se pone el tieso. Y él encogió sus pies, dice la palabra de la Biblia, como en forma fetal, y él quedó así. Escuchen bien, por eso hay que poner mucha atención a la palabra de la Biblia, y es cuando el Espíritu Santo me va revelando más y más y más y más y más y más. Y gloria sea para Dios, aleluya. Gloria sea para el Padre Dios. ¿Por qué? Porque José le iba a dar, Dios le dio gracia a José para que interpretara los sueños como profeta, le interpretaron los sueños al faraón, hallará gracia sobre el faraón, y que el faraón lo iba a poner sobre todo el pueblo de Egipto a gobernar por su sabiduría, por su inteligencia y por su conocimiento. Y así lo hizo. Cultivaron y hicieron graneros, hicieron todo y pusieron todo aquella trigo, aquella cebada, aquella harina, todo lo que estaba ahí para esa hambruna de los 7 años. Y esa hambruna le sirvió, todo eso que guardó José y lo que hizo, le sirvió hasta a sus papás y a su familia. Por eso era el propósito, y para engrandecerlo delante de sus hermanos, y se cumplieran esas profecías, esas visiones, revelaciones y esos sueños, y gloria sea para Dios. Ahí se inclinaron ellos, sus hermanos, a José en Egipto. Escuchen bien. Dios profetiza y solo Él sabe a dónde se van a cumplir esas profecías, cuándo, cómo y en qué año y en qué momento. Gracias Espíritu Santo. Sé que está mi Padre Dios aquí conmigo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Algo está haciendo, algo está haciendo. Bendito Dios de la gloria. Sígueme ungiendo, Padre, sígueme ungiendo. Úngeme, 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 Padre, bendito Dios de la gloria. Y lo voy a invitar al libro de Génesis, capítulo 37, del verso 4 al verso 12, rapidito. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Escuchen bien. ¿Por qué ellos lo aborrecían, lo odiaban? Primeramente porque José era muy guapo, dice el Espíritu Santo. También hay envidia entre hermanos cuando un hermano es más guapo o una hermana es más guapa o más bonita que otra, dice el Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Él era muy muy alegre, muy gracioso, tenía mucha gracia porque Dios le había dado mucha gracia. Y cuando nosotros teníamos esa gracia, mucha gente nos va a envidiar. No importa, pero ellos eran envidiosos con él. Escuchen bien, por la gracia que Dios le dio. Y aparte, ¿por qué lo quería Jacob a José? Porque era el hijo de su gran amor, de Raquel. Raquel fue su gran amor de Jacob. No fue Lea, fue Raquel. Lo que pasa es que su padre le dio a Lea primero y después a Raquel. Él nunca trabajó por Lea, él siempre trabajó por Raquel porque era su gran amor. Y cuando tuvo a José, pues quiso mucho a ese niño. Y cuando nació Benjamín, también. Y cuando nació Benjamín, pues murió su mamá, murió Raquel.
Y cuando murió Raquel, cuando nació Benjamín, Raquel le puso Benoni. ¿Por qué? Porque significa hijo de mis entrañas, hijo de mi dolor. Pero Jacob, cuando ella falleció, después del parto, le cambió el nombre y le puso Benjamín o Benjamín. Escuchen bien. Qué linda la palabra de la Biblia. La palabra, ella le quería llamar Benoni, porque ella le iba a decir hijo de mi dolor. Porque lo parió con mucho dolor, dice el Espíritu Santo. Que ella falleció después de darlo a luz, pero sí lo conoció, porque ella le puso Benoni. Pero después de que ella falleció, Jacob le puso Benjamín o Benjamín. Aleluya, y gloria sea para Dios. Y soñó José un sueño y no lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Escuchen bien. Cuando él le contó el sueño, ellos lo aborrecían más y más y más. Más cuando el sueño le decía que ellos se inclinaban a él. Escuchen bien. Y ellos lo tenían por menos, pero Dios lo tenía por más. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Dios lo tenía exaltado sobre ellos y lo iba a exaltar grandemente en Egipto. Y así lo cumplió. Y lo amaron en Egipto, lo adoraron porque su sabiduría, su inteligencia, todo lo que hizo y todo lo que Dios le dio, la gracia que Dios le dio. Que hasta la mujer de Potifar lo quería... lo quería engañar y lo quería llevar a la cama y se inventó esa gran mentira y fue cuando lo metieron preso. Pero él no hizo nada con esa mujer. Ahí dejó su ropa y se fue corriendo. Gloria sea a Dios. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que yo he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Se inclinaban. Los manojos eran los demás hermanos de él, que se iban a inclinar a darle reverencia en Egipto. Y así se cumplió cuando vino aquella hambruna, cuando fueron a comprar a él, al pueblo de Egipto, cuando él no se dio a conocer primera vez. Ya por segunda vez se dio a conocer a sus hermanos. Después, por tercera vez fue cuando ya vinieron con toda su familia. Ya le dio permiso al faraón que se trajera toda su familia. Para eso era que lo quería mi Señor Jesucristo, mi Dios Todopoderoso. Para darle alimento en todos esos 7 años de hambruna a su familia de José y al pueblo de Egipto, a los que compraran alimento del faraón. Pero no lo había cosechado el faraón, sino José con todos los siervos. Gloria sea a Dios. Y el faraón se admiraba de aquella grandes cosas que Dios hacía con José. Y sabía que Dios estaba con José. Así como el último faraón malo sabía que Dios estaba con el profeta Moisés. Así Dios está conmigo, así que Dios esté con vosotros. Porque cuando Dios nos escoge por un propósito y para ir a hacer lo que Él quiere hacer. Gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Le respondieron sus hermanos: ¿reinará sobre nosotros o se enseñoreará sobre nosotros? Le hicieron una pregunta y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Escuchen bien, le aborrecieron más y más por el sueño que les contó. Y claro que iba a ser más grande que ellos y que se iba a enseñorear más que ellos y que ellos se iban a postrar a José, y así se cumplió, se postraron a su hermano. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Dios
Gracias, Espíritu Santo. Exaltó a José y a sus hermanos los avergonzó. Dios exalta al humilde y al altivo y al soberbio, al vanaglorioso lo avergüenza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Escuchen bien. Por eso es que Dios, cuando me da los sueños, las revelaciones, las visiones, Él quiere que yo venga a hablarles. Porque no me va a dar todo esto para mí, para guardarlo. No, porque después me va a decir, ¿por qué no hablaste de los sueños? ¿Por qué no hablaste de las profecías? ¿Por qué no hablaste de todo lo que yo te mostré? Claro, porque por eso yo les vengo a hablar. Por eso yo les vengo a hablar. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar cuenta a Él. No calla mi boca lo que Dios habla. Nunca va a callar mi boca lo que Dios me da, lo que Dios me revela, lo que Dios me muestra, lo que me muestra mi Nazareno. No lo va a callar mi Espíritu Santo. Nunca, nunca, nunca. Ni Dios. Tengo que hablarlo. Tengo que cumplirlo. Tengo que hacerlo. Diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. El sol y la luna era su mamá y su papá era el sol. Y los 11 hermanos eran sus hermanos de ellos, los de las 12 tribus de León de Judá. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y claro que se cumple todo, como Dios ha hablado por mi boca, y todas las profecías que ha hablado por mi boca se han cumplido. Y hay unas que ya están por cumplirse, unas que ya se van a cumplir este 2026, dice el Espíritu Santo. Rabababails, aleluya. Que el mundo se va a alegrar, dice mi Padre amado. Bendito Dios de la gloria. Bendito Dios de la gloria. Escuchen bien. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Le hizo una pregunta. Se molestó Jacob. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Claro que sí. Tenía que cumplirse todo este sueño. Todo este sueño y se cumplieron. Todos se cumplieron porque él fue y también llegó Jacob a la tierra de Egipto. Todos los sueños, todas las visiones, todas las profecías, las revelaciones se cumplieron. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Su padre meditaba que sus hermanos le envidiaban. Porque nosotros vamos a mirar más allá de lo que otros no miran como profeta. Con discernimiento de espíritu vamos a ver más allá de lo que otros no miran. Vamos a mirar más allá de lo que no, y vamos a hablar más allá de lo que otros no se atreven a hablar. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios por medio de la boca de un profeta en la tierra. Aleluya, bendito Dios de la gloria, y a Dios sea la gloria. Él miraba que sus hermanos le tenían odio, que sus hermanos no lo querían, que sus hermanos lo despreciaban, que sus hermanos lo envidiaban, que sus hermanos eran cruel con él. Pero Dios lo amó, lo amaba, así como amó a Jacob. Aleluya, bendito Dios de la gloria, porque era el propósito con él y se cumplieron todas esas profecías, esas visiones, se cumplió todo. Y José fue tan grande en Egipto que aquella gente de Egipto, cuando ya no tenía dinero, vinieron a él y le hablaron que ya no tenían dinero y que tenían ganado. Y le dieron sus ganados y les dieron, y él les daba alimentos. Después ya no tenían ganado y vinieron otra vez a él y ya no tenían nada, solo tierras. Entonces les dio las tierras por comida. Después ya no tenían tierra, ya no tenían nada. Se dieron ellos por siervos del faraón. Ahora sí que ya por esclavos del faraón, para trabajarles al faraón. Y José les dijo, todo lo que hagáis, la quinta parte va a ser para el faraón. Y ellos lo aceptaron.
a cambio de tener alimento por toda esa hambruna que había en ese tiempo en el pueblo egipcio. Entonces, la familia de José no pereció porque José en ese tiempo de hambruna se lo llevó a Egipto. Y el faraón fue tan amable, tan bueno, porque halló gracia y Dios le puso gracia al faraón para que hallara gracia en toda la familia de José también. Y le diera aquella tierra de Gosén, que era una tierra fértil para que llevara el pueblo hebreo a Egipto todo su ganado, todas sus ovejas, todos sus cabros, todos sus asnos, todos sus camellos y todo lo que Dios le había prosperado al patriarca mayor, a Jacob, el padre de los 12 patriarcas de la tribu de Judá. Aleluya, bendito Dios, de león de la tribu de Judá, aleluya, bendito Dios de la gloria. Y así lo hizo el faraón egipcio, le dio a esa tierra de Gosén. Y escuchen bien que allá para aquellos tiempos el que era pastor de ovejas era abominación a los egipcios. Por eso José le dijo a sus hermanos: ustedes son apacentadores de ganado. Le dijo: si el rey faraón pregunta cuál es su oficio, ustedes van a decir que tenemos tus siervos son ganaderos. En otras palabras le decía, para que no quedaran por abominado decir que eran pastores de ovejas, porque allá en Egipto, como había idolatría, había maldad, pero ser pastores de ovejas, dice el Espíritu Santo, no era más ni era menos. Era agradable ante los ojos de Dios porque era un trabajo honesto, honrado. No como los egipcios que adoraban y idolatraban. Eso sí era abominación, dice el Espíritu Santo. Pero ser pastor de ovejas no era abominación. Pero los egipcios sí tenían una abominación. Adorar idolatrías, idolatrar imágenes paganas. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Por eso es que Dios les pagó con toda esa maldad, les dio y dejó muchos pueblos en ruinas, que ahí quedaron todas sus idolatrías en ese pueblo egipcio. Que hay un lugar de muchos donde estaban esas idolatrías y hay unas palmas y es un pueblo que la gente va mucho a Egipto para tomarse fotos en esos, ¿cómo le puede llamar? Estatuas. Porque eran sus dioses paganos que ellos adoraban y los ponían en la ciudad. Pero al Dios que yo le adoro es el Dios que hoy me tiene aquí. Al Dios que yo le adoro es el Dios que sacó a José de la tierra de Canaán y lo llevó a Egipto para engrandecerlo. El Dios que yo le adoro es el Dios que hace milagros, que hace prodigios, que sana y que da y que nos bendice, aleluya, bendito Dios de la gloria, y que exalta al humilde. Es al Dios que yo le adoro, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios poderoso, al omnipotente, al todopoderoso, bendito Dios de la gloria. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y hasta aquí les voy a dejar esta predicación porque para que no se haga tan largo el video, pero les voy a hablar aquí un poquito. Dice: la visión y el sueño del profeta José se cumplió en Egipto. No importa que tus hermanos no te crean los sueños, profecías, visiones, revelaciones, pero el que hace que se cumplan todo esto es Dios Todopoderoso por su poder. Gloria a Dios. Al final los hermanos de José se humillaron y se inclinaron a José dándole reverencia. Dios exalta al humilde y al altivo, y el vanaglorioso lo humilla. Escuchen bien, qué lindo, porque al final ellos sí se postraron y le dieron reverencia a José. Que cuando allá en Egipto, cuando ellos andaban comprando alimento, pero José
fue tan bueno que siempre les ponía el dinero que le compraba en cada saco, en cada costal del alimento, ahí les ponía para que se lo llevaran a su papá de vuelta, y no entendían ellos que por qué se los ponían. Hasta después que José se dio a conocer, fue cuando ellos entendieron. Después que se dio a conocer, ya que le trajeron a Benjamín para Egipto, que ya miró él que estaba vivo, ya fue cuando él le dijo al faraón y todos quería mandar a traer a su familia, y el faraón le dio permiso, y el faraón les prestó carros, caballos, y les prestó todos para que llevaran a traer a todo el pueblo de hebreo a la descendencia de José, para que se viniera para Egipto. José fue un hermano menor, pero Dios lo hizo mayor ante todos sus hermanos. Dios le hizo estirpe de naciones, y Dios le dio ese linaje, esa descendencia. Dios le dio todo, y lo hizo que conociera tercera generación de sus hijos de Efraín, y le dio la tierra prometida, así como también se lo prometió a José. Cuando Dios nos promete, Dios nos cumple. Dios no miente. Dios siempre hace lo que nos ha cumplido. Las promesas de Dios se cumplen. Escuchen bien. Ahí se vinieron ellos para la tierra de Egipto, y se cumplió la profecía que Dios le dio al padre Abraham, que su descendencia sería multiplicada, y se multiplicó aún más su descendencia en el pueblo egipcio. Por eso cuando se murió el rey faraón bueno, y vino el faraón malo, que ya no conocía a José, por eso se enseñoreó mucho y se llenó de odio y de maldad, porque miró que el pueblo hebreo era mucho mayor que el pueblo egipcio, y se llenó de una gran maldad, que los empezó a usar como esclavos en los trabajos más pesados, y los tenía ahí muy esclavizados, tanto que ellos miraban al cielo y le clamaban a Dios, porque ya quería que los sacaran de ahí, porque ya no aguantaban la maldad del faraón, porque el faraón se ensorbeció, y se cumplieron todas esas cosas. Aleluya, bendito Dios de la gloria, todo lo que Dios. Por eso también Dios siempre usaba al hijo más pequeño, en este caso a José, en este caso al profeta Moisés, al rey David, que era profeta también, y Dios siempre usaba a estos pequeños y los hizo mayores ante sus hermanos. Aleluya, bendito Dios, gloria a Dios, bendito Dios de la gloria. El propósito de Dios no son con los primogénitos, los propósitos de Dios son con los pequeños, con los hermanos más pequeños. El propósito de Dios es al que Él haya mirado gracia y haya dado gracia. En caso halló gracia en mí, halló gracia en mis ojos, me ha dado lo que me ha dado, me ha puesto por estirpe de naciones, y Dios es el que viene haciendo todo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Porque Dios me hace hablar estas cosas, porque es el Espíritu Santo que me las revela, y el Espíritu Santo me da las predicaciones proféticas, hablando de una descendencia de profetas, de Abraham, de Jacob, de José, de rey David, y muchísimos profetas que fueron descendientes de todas esas familias, porque era una descendencia que Dios le dio a ellos, y promesas se cumplieron, y ellos tuvieron aquellas tierras, la heredaron, y así se cumplió todo lo que Dios les prometió por medio de profecías, por medio de todo lo que Dios le hablaba a sus profetas, en este caso a José. Gloria sea a Dios. Yo le bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones, y todo lo que hago con amor para Dios. Aleluya, amén.